Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a ver el video. ¿Dónde está? A ver si me deja. Que ayer me costó poder hacer. Ahora sí. Amanecieron los canales en Venecia con aguas totalmente limpias y hasta con peces. Es otro de los efectos secundarios del coronavirus que deja en evidencia cuánto contamina el hombre. Sin turismo, sin balsas, sin carga y descarga no hay contaminación. El cambio es significativo y está a la vista. El agua está prácticamente transparente y encima tiene gran cantidad de pequeños peces. Con esto nos damos cuenta que el turismo deja algunas cosas más que ganancias. Y parece que a Greta le gusta esto. Las últimas semanas en Córdoba tuvieron calor, lluvia y sobre todo muchísima humedad. Esas condiciones fueron fundamentales para que los grillos invadieran la ciudad. Porque cuando las temperaturas son elevadas, el proceso de eclosión de los huevos de grillo es mucho más rápido. Incluso también aceleran los procesos biológicos de estos insectos. Es por eso que las calles de la ciudad de Córdoba tienen alfombras de grillos. Si bien los grillos no son peligrosos, son alimento, le encantan a los alacranes. Por lo tanto, a una invasión de grillos puede venir después una invasión de alacranes. Es por eso que los cordobeses están preocupados y tienen en la mira a los grillos para eliminarlos de la manera más rápida. Otro dato, ¿te diste cuenta que cuando tratás de encontrar un grillo siguiéndolo por el sonido es muy difícil de encontrar? Es porque la longitud de onda del sonido de los grillos es muy parecida a la distancia que hay entre un oído y otro, y eso nos confunde. La correntada baja violentamente desde los cerros, pero no es solamente agua, es piedra, es también barro. El río Chucha sorprendió una vez más. Hay un árbol. Hay un árbol. Pasa que cuando las tormentas son intensas en la parte alta de los cerros, el caudal empieza a aumentar y la violencia con la que baja el río se hace notar. Y además dejó cortado uno de los principales accesos, la Ruta 40. El coronavirus puso en evidencia una advertencia que nos vienen diciendo ya hace rato. La reducción de ciertas actividades puede contribuir muy positivamente a revertir el cambio climático. Las imágenes fueron difundidas por la NASA y muestran el antes y el después de las concentraciones de dióxido de nitrógeno, un gas que es nocivo para la salud y no es nada bueno para el planeta. Y se produce fuertemente en China, que le dicen la fábrica del mundo. Pero entendamos por qué. China redujo dramáticamente la actividad industrial en los últimos meses. Además, se restringieron fuertemente los vuelos sobre el territorio. Y por otro lado, se pidió a la gente que se quede en su casa y también comenzó a utilizarse menos el auto. Tres sugerencias que habitualmente nos piden los ambientalistas, pero que en este caso se dieron por el coronavirus. El panorama es claro, se redujo la emisión de gases, pero ya sabemos que lamentablemente es muy difícil poder sostener esta conducta en el tiempo, más allá de cuando se termine la pandemia del coronavirus. Una superluna es una luna llena que coincide con el punto más cercano a la Tierra, y esto es porque está en el perigeo. El perigeo es el momento en el que la luna está más cercana a la Tierra, y esto tiene que ver con su órbita mensual. A una superluna se la puede ver un 30% más brillante y un 15% más grande. Para llamarla superluna, la distancia a la Tierra tiene que ser de 361.885 kilómetros o menos. Pero primero te cuento que la que vimos este mes se la llama superluna de gusano. Obviamente, hay un motivo y te lo vamos a contar. En esta época del año, en el hemisferio norte, comienza el descongelamiento. Por lo tanto, la Tierra vuelve a ser más apta para todas las actividades de agricultura. Y aparecen las lombrices de tierra, gusanos. Estos gusanos fertilizan el terreno y esto es un signo de buena cosecha. Y además marca el fin del invierno y el inicio de la primavera. Esta superluna de gusano estuvo nada más y nada menos que a 357.404 kilómetros de la Tierra. Si no viste la última superluna, tranca, porque para 2020 nos quedan todavía dos superlunas más. Una, el 8 de abril. Esta superluna va a estar a 357.035 kilómetros y va a ser la más cercana del año. Y el 7 de mayo vamos a tener otra superluna, pero en este caso, la más lejana. Y como siempre, agradecemos los videos que nos llegan a través de las redes sociales, los que vos mandás, los que vos capturás con tu teléfono celular. Listo, chicos. Entonces, ese video que les he querido mostrar es para que vean verdaderamente los efectos que sí ocurren
en el medio ambiente o el impacto ambiental a raíz de la acción del hombre. Como ven, se está tratando de recuperar un poco nuestro medio ambiente de la actividad humana. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con el tema. Vamos a compartir. Y continuamos. Muy bien. Clasificación del impacto ambiental por sus atributos. Continuamos explicando de acuerdo a sus atributos. Puede ser sinérgico, otra clasificación, si se produce cuando el efecto conjunto del impacto propone una incidencia mayor que la suma de los impactos individuales. Es decir, cuando la suma de todo es mayor a la que se hiciera cada uno individualmente. Cuando botamos un solo vasito de basura o una bolsa de basura, no es tanto el impacto, ¿no es cierto? Pero la suma de eso ocasiona un impacto mayor, o sea, un impacto sinérgico. Cuando es un impacto residual, es que el que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. Volviendo al mismo ejemplo, en este ejemplo de la basura, no sirve de nada que la alcaldía contrate otra y otra y otra empresa que brinde un mejor servicio si la basura existente no es recogida. Entonces, ese sería un impacto ambiental residual, que continúa el problema ahí, no lo han retirado. Y es temporal o permanente si por un periodo determinado o es definitivo. Como por ejemplo, cuando vertimos en los talleres de automóviles, ustedes si han ido alguna vez o han pasado por alguno, ustedes ven que toda la tierra está llena de algún derivado del petróleo, ¿no es cierto? Ese tipo de impacto ambiental puede ser temporal si es que ellos retiraran esa tierra y la llevaran a un proceso de purificación y limpieza y de ahí la volvieran a colocar. Pero como eso no va a pasar, entonces ese impacto es permanente. ¿Ya? Otra clasificación que se le puede dar es si es reversible o irreversible, como ya lo hemos visto hace un momento, o continuo o periódico. ¿Ya? Son otras clasificaciones. Clases de impacto ambiental por la acción del hombre. Puede ser por agotamiento de los recursos, cuando estamos explotando y explotando los recursos naturales sin importarnos si se van a agotar o no. Puede ser por contaminación, que viene muy ligado a la explotación de los recursos. ¿Por qué? Porque la explotación de los recursos generalmente genera muchos contaminantes y no todas las empresas desechan estos contaminantes de manera adecuada. ¿Ya? Pueden ser residuos, pueden ser contaminación térmica, municipal, acústica, petróleo, carbón, hay muchas posibilidades. ¿Ya? Y puede ser por ocupación de territorio. Puede ser por un desmonte, una compactación del suelo, cambio de paisaje y construcciones de obras. Todas estas son las formas o clases de impacto ambiental causadas por el hombre o por acción antropogénica. ¿Ya? El deterioro causado por la industria causa deterioros en el aire, causa deterioros en el agua, en la biodiversidad y en el suelo. O sea, causa deterioro en los 4 elementos básicos para nuestra supervivencia. ¿Ya? La agricultura también ocasiona contaminación de aire. ¿Por qué? Porque las grandes
a los grandes agricultores ya no utilizan simplemente la yunta de bueyes, sino utilizan muchas maquinarias que se mueven con derivados del petróleo. También ocasiona la agricultura, ocasiona desertificación, también utilizan muchos fertilizantes y todo esto nos puede llevar o aumenta o incrementa lo que es el calentamiento global. ¿Ya? Ahora, impacto sobre el medio social. ¿Cómo impacta al medio social? Tenemos efectos económicos. Aunque estos efectos suelen ser positivos para quien los promueve, claro, si una persona o una empresa o una industria o un país o una potencia va a promover algo, es porque es lucrativo para ellos. Entonces es un impacto económico beneficioso para ellos. Pero, aquí está el pero, no todos los impactos o las industrias trabajan de manera sostenible. Lo que quiere decir que se lucran ellos dañando al medio ambiente o a la sociedad, ¿ya? Generalmente es desfavorable para otros sectores. Ya, eso es con respecto a los efectos económicos del impacto sobre el medio social. Tenemos los efectos socioculturales. ¿Cuáles son? Alteran todas las relaciones socioculturales previamente establecidas. El ejemplo que les di de cuando llega la civilización a las culturas indígenas. Alteran toda su cultura previamente establecida, introduciendo nuevas costumbres, volviendo obsoletas instituciones previamente establecidas. Ya no responden a las mismas escalas de mandos. Y esto, lastimosamente, puede influir en la introducción de dependencia económica. Le enseñan mucho a la gente a pedir, dame, soy pobre, no puedo. Lo hacen muy dependiente económicamente. Y lo que lleva a una disminución de la mano de obra en el campo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que viven en el campo trabajan el campo, pero cuando hay una intromisión de algún efecto o de un impacto sobre esta gente, puede ser favorable, pero en la mayoría de los casos es desfavorable, ocasionando un abandono del campo por distintos factores, sobre todo por la introducción de lo que es los malos hábitos, como el alcohol, las drogas y demás. ¿Ya? Ahora, la nueva tecnología, nuevos problemas, ¿sí? Constantemente surgen nuevos dispositivos tecnológicos, si bien estos facilitan el día a día, es lo que hemos hablado hace un momento. ¿Ya? ¿Te has preguntado dónde termina? Lastimosamente, no existe el adecuado final de estos productos. ¿Se han puesto a pensar, chicos, dónde terminó su celular pasado? Es un problema lastimosamente grande y es un problema bastante nocivo porque la simple batería de un celular es muy, pero muy nociva para el medio ambiente. Tarda mucho en degradarse. ¿Ya? Países, ¿cuáles son los países con mayor impacto ambiental? Los países con mayor impacto ambiental son los que tienen más recursos económicos. Ojo, no estoy diciendo los que tienen más recursos naturales, sino los que tienen más recursos económicos. Porque irónicamente, no todos los países que tienen más recursos económicos son los que tienen más recursos naturales son los que tienen más recursos económicos. Más bien al revés.
Los que tienen más recursos económicos son los que menos recursos naturales tienen. ¿Ya? Y los países que están considerados con mayor impacto, que han hecho mayor impacto ambiental son Estados Unidos, China, Corea, Japón y México. ¿Ya? Esos son los países que han sido considerados que han ocasionado mayor impacto ambiental en nuestro planeta Tierra. Pero vuelvo a decirles, no solamente son ellos, sino nosotros como consumistas. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son estas: vamos a encontrar basura por todos lados, ¿ya? El mundo tal como lo conocemos está desapareciendo o habrá desaparecido, y según proyecciones puede ocurrir a mediados de este siglo. Es decir, que no estamos lejos de que ocurra esta desaparición del mundo como lo conocemos, siempre y cuando no hagamos algo al respecto. Todo esto se dará si no hacemos algo al respecto, como les digo, y todo esto lastimosamente viene sucediendo poco a poco, sin que muchos nos demos cuenta, o los que se han dado cuenta no quieran hacer nada. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una evaluación del impacto ambiental. Siempre que una institución, una empresa, una comunidad, una localidad o lo que sea, que vaya a realizar alguna obra, alguna actividad, alguna explotación de algún recurso natural, tiene que realizar un proceso formal donde quien va a realizar la actividad en cualquier zona o lugar no impactado ambientalmente realice un estudio previo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a ingresar a una zona donde, no sé, por darles un ejemplo, he pillado un bosque de, no sé, 100 hectáreas y quiero construir una urbanización en 10 de esas 100 hectáreas. Pues primeramente tengo que realizar una evaluación donde voy a decir qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y demostrar que lo que voy a hacer no va a afectar de manera negativa o no va a tener un impacto ambiental negativo en esa zona geográfica. ¿Ya? Si eso es aprobado y es viable, recién me dan luz verde y me dicen, sí señor, usted puede trabajar. Eso es lo ideal. Lastimosamente, no se cumple todo esto en nuestra sociedad por distintos factores, ya sea porque son leyes muy poco reguladas, ya sea porque hay muy pocas empresas bien establecidas o simplemente porque tenemos una sociedad muy corrupta. Son muchos los factores, ¿ya? Esto se realizó por primera vez, este dato es importante, en los Estados Unidos en 1969. A partir de esa fecha es donde muchos países han adoptado esto y la verdad es algo muy bueno. Lastimosamente no se realiza de la manera que se debería realizar, no es fiscalizado de una buena manera, ¿ya? O peor aún, lo maquillan los resultados. Ahora, la evaluación del impacto es una herramienta que bien utilizada puede determinar la consecuencia ambiental de cualquier actividad previa, sin importar la rama o el área que afecte. Pero cualquier actividad previa puede ser importante una evaluación de impacto ambiental, para así mitigar dichas consecuencias a niveles aceptables. Tiene que llevarse a unos niveles aceptables. ¿Por qué? Porque todo impacto siempre va a tener una consecuencia, va a tener un efecto sobre el ambiente.
pero hay que tratar de que ese impacto o esa alteración no sea mayor y se pueda tornar positiva, ¿ya? Para esto se debe realizar lo siguiente: identificar el ambiente biogeográfico. ¿Qué quiere decir? Que no puedo decir yo, bueno, señores, quiero que me liberen este permiso de explotación de áridos, por decirle, sin yo antes decir, bueno, lo voy a explotar de las orillas del río Piraí en tales y tales coordenadas, exactamente en tal fecha, así, determinar específicamente, ¿ya? Luego, predicción del impacto del proyecto en el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a decir, voy a predecir, voy a informar haciendo una proyección de más o menos qué es lo que va a ocasionar el que yo retire esos áridos que pretendo retirar. ¿Ya? Maximizar el uso eficiente de los recursos naturales y humanos. Quiere decir que en mi proyecto tengo que decir que qué es lo que voy a hacer con esos recursos naturales y quiénes van a ayudarme a extraer esos recursos naturales y de qué manera voy a tratar de evitar un daño al medio ambiente. Prevención y gestión de daños ambientales. Viene casado con el punto anterior. Tengo que explicar cómo es que yo voy a ver que esa extracción de áridos no sea nociva para el medio ambiente. Bueno, ejemplos. Un proyecto industrial puede ser atractivo económicamente. Generalmente todos los proyectos industriales son atractivos económicamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el papel aguanta todo, pues no. Pero puede ser perjudicial, ¿por qué? Contaminación del agua, contaminación del aire y contaminación de muchas otras cosas. Lo que causaría un problema social, ¿sí? Porque esas personas se van a enfermar de problemas respiratorios, de problemas gastrointestinales o de muchos otros problemas. Las personas. Pero también puede haber un problema ambiental, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver todos los proyectos de principio a fin y tener mucho en cuenta de las posibles causas nocivas para nuestro medio ambiente. ¿Ya? Hay que ver la viabilidad de un proyecto. No depende del mayor o menor impacto ambiental. O sea, hay que ver si es viable, si ese proyecto es aconsejable desarrollarlo ahí, si es productivo para la sociedad ahí, o si tal vez ese proyecto podemos llevarlo a otra zona donde sí sea adecuado, donde sí sea viable. Si no, de la capacidad de recuperación que puedan brindar para no dañar al medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos esa actividad en esa zona geográfica, tenemos que ver que cuando se haga el abandono de esa área, este medio que está ahí, ese medio ambiente, tenga la capacidad de recuperarse sin mucho problema. ¿Ya? El objeto, ¿cuál es el objeto? Simple, es mitigar el impacto ambiental. Maximizar los beneficios para la sociedad y minimizar el daño al medio ambiente. Simplemente. ¿Ya? Entonces, es puntual lo que quiere los componentes de una evaluación de impacto ambiental. Ahora, ¿cuáles son los componentes? Evitar el impacto ambiental en primera instancia. Eso es lo que se quiere. Minimizar el impacto limitándolo en grado y magnitud. O sea, decir geográficamente en qué lugar está y hasta dónde puede llegar. Rectificar el impacto por reparación, rehabilitación o restauración del medio ambiente afectado. Es decir, que las personas que van a realizar esa actividad tienen que garantizar que al retirarse van a realizar una rehabilitación o restauración del medio.
reducción o eliminación del impacto a través del tiempo por mantenimiento. O sea que tienen que reducirse al mínimo la posibilidad de necesitar un mantenimiento esa zona. Tiene que recuperarse naturalmente, ¿ya? Y compensar por el impacto con ambientes sustitutos. No sé, si yo de acá voy a retirar 50 árboles, pues entonces me tengo que comprometer a que voy a plantar en otra zona una cantidad X, no sé, unos 200 árboles para poder compensar el ambiente que estoy dañando. ¿Ya? Chicos, hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Todos bien? Aquí vamos a quedar el día de hoy, ¿ya? No sé si tienen alguna duda.